Bueno, bienvenidos otra vez de nuevo a Patente de Corso. He decidido comenzar a hacer videoreseñas de algunos libros que me parecen interesantes y que creo que, bueno, que comentarlos y darlos un poco a conocer creo que puede ser importante. Este es el que voy a tratar hoy. El nombre es difícil de pronunciar, lo digo para que luego no me digáis, de Michel Clouscar, Neofascismo e ideología del deseo. Es el único que tiene en castellano. Estamos trabajando para traducir algún capítulo de otros de sus libros. Y me parece un libro muy interesante. Yo en mi libro de Resistencia y Lucha contra el Postmodernismo, el primer capítulo se lo dedico a él, a este libro. Bueno, yo hago un análisis muy crítico del autor porque hay con ciertas cosas que considero que, bueno, que erró y que son incorrectas, pero eso no quita que, bueno, en otras cuestiones creo que tiene unos aportes muy importantes a la hora de comprender el postmodernismo y cómo se ha ido desarrollando con el tiempo. Porque hay que tener en cuenta que él empieza a escribir sobre esto en los años 60. 70, es decir, mucho antes de que los primeros fascistas hablaran del marxismo cultural, etcétera, etcétera. Es decir, él ya estaba haciendo estas críticas, fue un gran crítico, ¿no?, de mayo del 68, que él bueno, lo analiza como algo totalmente reaccionario y que no tiene nada de progreso ni revolucionario. Y bueno, hace una serie de críticas que creo que son muy extrapolables a hoy y que creo que además que nos pueden ayudar a comprender muchas cosas. Yo hay cosas como, por ejemplo, como divide las clases, ¿no?, también mediante el consumo. Cuando habla, ¿no?, de funcionariado, los trabajadores de cuello blanco, etcétera, yo creo que esa gente, la mayoría cuando hay crisis se precariza y que la división que él hace no es correcta. Y cuando habla del neofascismo, da a entender como que prácticamente vivimos ya en ese fascismo, cuando yo creo que es un proceso de fascistización que precisamente el posmodernismo ideológico, o como él lo llama aquí, el feudomarxismo, precisamente lo que hace es preparar las condiciones para que en momentos de crisis, ante el desorden general y porque esa ideología ha destruido, ¿no?, la capacidad del movimiento obrero, del movimiento revolucionario, del movimiento comunista para vertebrar y para poder construir y transformar cosas y dar la batalla, entonces creo que crea la situación para que se pueda instaurar, ¿no?, el fascismo como lo entendemos nosotros como un método de dominación autoritario. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones como su no militancia, sus simpatías con el PCF, hay una serie de cuestiones que yo tengo una posición muy crítica con él, pero como he dicho, un comunista tiene que leer de todo y creo que este autor, iba a decir personaje, pero puede sonar a falta de respeto y no es mi intención, porque sí creo que es un personaje importante, o sea, no lo quería decir en un sentido peyorativo, pero este autor creo que hace unos aportes muy interesantes, considero que a mí me ha aportado mucho y quiero compartir un poco de, bueno, de lo que a mí me ha aportado con vosotros. Entonces voy a hablar de una serie de cuestiones que creo que son importantes a la hora de entender el posmodernismo en sí y bueno, la gente que ha leído mi libro pues ve que me he basado también en ciertas ideas, adaptándolas y modificándolas, pero me he basado en él y creo que me ha aportado bastante. Freudomarxismo. Clouscar realiza la siguiente definición. El vocablo freudomarxista no hace por lo tanto más que designar la ideología específica de un momento del capital que se camufla tras pretextos libertarios por la falsificación de sus referencias. Esto, bueno, aquí es una parte, ¿no?, de cómo él define el término en sí, él luego lo desarrolla muchísimo más, es algo muy desarrollado, es un capítulo entero del libro, y creo que tiene mucha razón, es decir, bueno, yo lo llamo posmodernismo ideológico, no lo llamo igual, pero creo que es algo que se disfraza, ¿no?, como de revolucionario, de marxista, de izquierdas, y realmente lo que hace es atomizarlo todo, lo que hablamos muchas veces de las luchas parciales, ¿no?, que se dividen, tienen cada una un enfoque que además es totalmente contrario a la transformación y antiobrero, es totalmente capitalista, y lo que hacen es precisamente hacer que cuando se den momentos en los que las condiciones materiales son más favorables para que se puedan dar cambios, haya una desorganización total, haya una debilidad ideológica y una alienación que haga que sea imposible, ¿no?, acometer y emprender la lucha por esa transformación, por esos cambios. Por lo tanto, la labor que hace esta ideología, por muy revolucionaria que se quiera disfrazar, es netamente reaccionaria y además prepara las condiciones para que en momentos de agudización de crisis, de lucha social, se pueda instaurar una dominación autoritaria y blindar el dominio de la burguesía del dominio capitalista. La transgresión como acto revolucionario, estética y moda de la revolución. Esto es algo muy importante también, porque es algo que con el tiempo ha ido a peor. Cuando tú lees los ejemplos que pone él, son ejemplos que, bueno, que dejan muy claro su posición, pero son ejemplos que en comparación de lo que ha pasado posteriormente, se quedan muy cortos, porque actualmente hay ejemplos increíbles que hace unos años la gente, ya no estoy hablando de los años 70, estoy hablando de hace 10 años, que la gente se echaría las manos a la cabeza y que ahora es
lo bueno, ¿no? O sea, lo que toda persona debe aspirar si no eres un reaccionario y un fascista. Y cada vez que hablamos de estas cosas, todo el mundo nos llama fascistas. Esto es lo que... Bueno, es otra prueba más de esto que estamos hablando. La transgresión no es la transformación, no son sinónimos. Cuando, por ejemplo, hicimos el vídeo este de risa de la Bullman Family y salió, ¿cómo era? Julián Bullman, ¿no? Julián Bullman, sí. Y salió Julián Bullman, que está aquí. Al principio pensaban que éramos el típico que le ven 10 personas y ya está, y nos ignoraron. Pero cuando vieron que teníamos bastante interacción, nos estuvieron intentando llamar nuestra atención, ¿no? Para que siguiéramos hablando. El jefecillo de ellos, iba a decir el del S blanco, pero claro, es que todos van vestidos de muñecos. Pues ese me decía que Lenin y Marx también habían sido transgresores y que en el fondo estábamos en el mismo lado. Y es como, contigo no, bicho, o sea, jamás. A no ser que cambies de forma de ser y de pensar, porque es que la transgresión no es la transformación. Lenin, Marx, etcétera, luchaban por la transformación de la sociedad, es decir, por cambiar lo que hay y construir algo nuevo. Transgredir la normalidad, porque habría que definir qué es la normalidad, en este caso, intentar ser diferente y marginal como algo bueno, no tiene por qué ser bueno. Aunque una minoría puede tener razón, eso es verdad, el hecho de ser minoría no significa que tengan la razón. De hecho, en este caso es totalmente al contrario. Entonces, esa transgresión lo único que lleva es a ridiculizar la lucha, a individualizar la lucha, porque la transgresión es individual y por lo tanto va contra lo colectivo. Y la única manera de transformar las cosas es de forma colectiva, es transformación colectiva. Y lo que se necesita para luchar contra el sistema es organización colectiva, no transgresión individual. La transgresión individual, en comparación y teniendo en cuenta nuestro contexto, también es profundamente reaccionaria. Porque una persona salga sin camiseta persiguiendo a Putin y que ponga en los pechos no sé qué, ¿está transgrediendo? Sí. ¿Está cambiando algo? No. Porque tú te vistas de muñeco, que das miedo por la calle, ¿realmente vas a hacer que la gente se conciencie y se organice para luchar? Pues te van a ver como un tipo raro. Y van a ver a la gente revolucionaria como si eso fuera ser revolucionario. Entonces, creo que en este caso, Kluskar ha sido pues, un adelantado a su tiempo y ha sido una persona que ha sentado las bases para que luego otros puedan recogerlo y realmente luchar por esa organización colectiva y esa lucha ideológica que hay que tener contra el posmodernismo ideológico, que no es más que otra forma de revisionismo que se enmascara, ¿no?, de revolucionario, pero en el fondo es profundamente reaccionario. El consumo. El consumo. Yo tengo varias diferencias con él, con algunas cosas que habla del consumo, sobre todo cuando hace la división, ¿no?, o parte de la división de clases en referencia al consumo, pero sí que es verdad, y relacionando con lo anterior, porque para mí es muy importante el desarrollo que hace sobre la transgresión, el nuevo consumo, ¿no?, que es el nuevo consumo transgresor. La cultura, y en esto él tiene razón, la cultura capitalista anteriormente que te inculcaban era la cultura del ahorro y del esfuerzo, de si tú ahorras y te esfuerzas puedes llegar a ser Emilio Botín si quieres, pero lo que ahora mismo se vende a nivel en los videoclips, por ejemplo, que es ahora mismo, pues cuando Johnny Yescas habla de la dictadura del videoclip, es que no hay mayor verdad. De hecho, ya haré una videoreseña también sobre ello, de que la cultura que se intenta promover en general y sobre todo en los jóvenes no es la del ahorro y del esfuerzo. Es decir, cuando yo veo a Anuel, por ejemplo, tú cuando escuchas las canciones de Anuel y ves sus videoclips, que lo ven millones y millones y millones de personas a los que les están triturando el cerebro, ¿qué mentalidad creéis que están promoviendo? ¿La gente creéis que ve eso y cuando quieren ser como él quieren ahorrar y trabajar? ¿O quieren consumir hasta la extenuación y aparentar? Es muy necesario aparentar, que también habla sobre eso. De que tú intentas aparentar un nivel de vida que jamás vas a poder tener, pero tú lo intentas aparentar. Esa es la cultura que queremos. Desgraciadamente es la que tenemos, pero no es la que queremos. Entonces habrá que confrontar contra ello. Entonces es totalmente cierto que el consumo transgresor actual es muy nocivo y que debemos combatirlo y debemos confrontar con ello. Pero es que esto está muy relacionado con la transgresión en general y con el individualismo y el egoísmo que fomentan estos revolucionarios, que es el posmodernismo. Posmodernismo ideológico y creación de las condiciones para la implantación de un fascismo nuevo. Sí, esto es lo que ya he dicho un poco antes, en el sentido de que para mí son como dos caras de la misma moneda. La moneda es el sistema capitalista y hay dos caras. La de la dominación democrática y la de la dominación autoritaria. La dominación democrática, ya hemos dicho en otros vídeos y creo que hoy también, es aquella que se mantiene principalmente mediante la alienación, aunque también existe la represión. Y la dominación autoritaria es cuando ya la dominación democrática no se sostiene y tienen que hacer una dominación autoritaria, ¿no?, la dictadura terrorista abierta del capital. Entonces, precisamente gracias a este posmodernismo
posmodernismo que destruye toda posibilidad de organización colectiva y toda la fortaleza, ¿no?, de las organizaciones obreras que realmente puedan intentar transformar la sociedad, ante, bueno, ese erial, ¿no?, que nos han dejado, ante toda esa confusión ideológica, ese dominio ideológico que también tienen, hace que cuando se les va de las manos realmente sea necesario controlarlo de otra manera. Pero es que ya han preparado las condiciones para que no haya resistencias a ello, y han preparado las condiciones también de que grupos fascistas y una corriente de opinión bastante grande se vaya gestando en reacción a los delirios y la degeneración de esa izquierda posmoderna, que lleva precisamente a que esa vuelta, ¿no?, al conservadurismo, y en este caso a la dominación autoritaria, sea más fácil, mucho más fácil. De hecho, hemos podido ver cómo en Estados Unidos ha ganado Trump, cómo en Brasil ha ganado Bolsonaro, cómo está el Frente Nacional en Francia, cómo está Vox aquí. Es decir, esto es una reacción a, y están preparando condiciones materiales por, si se tuerce la cosa, poder seguir garantizando la dominación de la burguesía, es decir, el sostenimiento del capitalismo. Entonces, por eso es tan importante la lectura de este libro, que es el único que está en castellano. Estamos trabajando en traducir algún capítulo más con unos camaradas franceses, pero ojalá salieran el resto de libros que tiene, porque están relacionados, porque eso sí lo hemos podido ver, al castellano. Sería muy importante porque son temas que ahora mismo están de rabiosa actualidad. Podría enrollarme durante horas hablando tanto de Kluskar como de la obra en sí o del posmodernismo, pero mi idea con esta videoreseña es que os pique la curiosidad y pilléis el libro y lo leáis, porque de verdad, aunque haya cosas que las veáis desfasadas o no correctas, la esencia de muchas de las cosas que él explica aquí están de rabiosa actualidad hoy en día, y creo que es muy importante a la hora de dar el debate de cómo reconstruir el movimiento obrero revolucionario y cómo reconstruir también, bueno, es que toda la lucha, ¿no?, contra esto, y también para nosotros concretamente cómo enfrentarnos a esta ideología y poder reconstruir también el movimiento comunista, porque es totalmente necesario en este país y en el mundo.